una casa no está en las sombras de los pasillos, sino en el silencio de un niño. Y lo que estoy a punto de contarte es una de esas historias que destruyen la idea de que las familias ricas tienen vidas perfectas. En realidad, mientras más grande es la casa, más fuerte suele ser el eco de los dolores que nadie se atreve a admitir. Y, curiosamente, siempre es alguien de afuera, alguien que llega sin hacer ruido, quien logra ver lo que los demás fingen no notar. Imagina a una niña que, de un día para otro, simplemente dejó de hablar. Nada de gritos, nada de llanto, nada de berrinches. Solo un silencio tan profundo que llegaba a dar miedo. Quien mira de lejos dice, es una fase. Quien mira de cerca entiende, es un pedido de auxilio. Solo que, en este caso, había algo más. Algo escondido. Algo que la propia familia intentaba olvidar. Algo que la nueva niñera encontró, y que lo cambiaría todo. Lo que vas a acompañar ahora no es solo una historia emocionante. Es una inmersión en un drama familiar donde el amor y el miedo se confunden, donde la protección se convierte en control, y donde un simple objeto, tan pequeño que cabía en el cuello de una niña, llevaba un secreto capaz de destruir a toda una familia. Prepárate, porque, cuando la verdad sale a la luz, nadie queda ileso. En el primer día en aquella mansión tan impecable como silenciosa, la nueva niñera notó algo que no aparecía en las fotos perfectas de la familia adinerada, un ambiente pesado, casi palpable. Se dio cuenta de que la hija del empresario caminaba despacio, como quien intenta no despertar algo que duerme entre las paredes. El padre, rígido, recitaba reglas como si estuviera firmando contratos. La madre, distante, parecía observar todo desde muy lejos. La niña había dejado de hablar, pero su mirada decía más que cualquier explicación. Y ahí, en ese misterio dentro de la mansión, comenzaban los primeros indicios de un drama familiar profundo. La niñera caminaba con cuidado, aprendiendo la rutina como quien pisa un terreno desconocido. La niña traumatizada la seguía con los ojos, siempre en silencio, sosteniendo un pequeño dibujo demasiado doblado, como si temiera que alguien lo encontrara. El silencio de la niña era tan intenso que parecía resonar, ese tipo de grito silencioso que solo quienes trabajan con protección infantil son capaces de entender. La experiencia personal de la niñera, adquirida tras años lidiando con traumas infantiles, le decía que aquel comportamiento extraño no surgía de la nada. Y mientras observaba, sentía que había un secreto en la familia esperando ser descubierto. Con el paso de las horas, la niñera notó la rigidez del padre en cada gesto, como si controlara hasta el aire dentro de la casa. Repetía con firmeza que la niña debía seguir las reglas, algo que la hacía encogerse aún más. La madre, por otro lado, parecía cargar con un peso invisible, como quien sabe de un abuso emocional pero no tiene la fuerza para enfrentarlo. La niña, siempre callada, solo observaba a la nueva niñera con un pedido de ayuda escondido en los ojos. A veces, el silencio de un niño grita más que cualquier palabra, y aquel grito apenas comenzaba a mostrar su eco. Desde el segundo día, la nueva niñera notó que la hija del empresario cargaba miedos que no correspondían a su edad. La pequeña se sobresaltaba con las puertas, como si cada golpe despertara recuerdos que quería olvidar. Cuando alguien se acercaba demasiado a su cuello, su cuerpo entero se encogía, un reflejo instantáneo, típico de un trauma infantil profundo. La niña había dejado de hablar, pero su silencio estaba tan lleno de significado que parecía narrar su propia historia. Era evidente que había un misterio dentro de la mansión, y cada gesto de la niña parecía proteger un secreto familiar. La niñera también notó que la niña tenía el hábito curioso y doloroso de esconder dibujos por la casa. En algunos momentos, los rompía deprisa, como si temiera que alguien descubriera algo que ella misma no sabía explicar. Ese comportamiento extraño le recordó a la cuidadora una experiencia personal, una niña que cuidó años atrás, que también rompía sus propios dibujos porque decían demasiado. En aquel caso, lo que parecía solo un juego escondía un abuso psicológico silencioso. Y ahora, frente a esta nueva niña traumatizada, la niñera sintió el mismo escalofrío familiar. La niñera comenzó a observar todo con aún más cuidado, como alguien que lleva a cabo una investigación silenciosa. Sabía que detrás de cada gesto evitado había un motivo.
Los niños no se encogen sin razón, no tiemblan frente a una puerta sin haber aprendido a temerla. Y cuando la niña desviaba la mirada cada vez que alguien mencionaba la palabra collar, la niñera entendió que ese objeto escondido, quizá un collar misterioso, tenía más peso en la historia de lo que cualquier adulto estaba dispuesto a admitir. Algo grande estaba a punto de revelarse y las piezas comenzaban a alinearse. Durante el baño, la nueva niñera notó algo que, a primera vista, pasaría desapercibido para cualquier otra persona. La hija del empresario mantenía las manos en el cuello todo el tiempo, como si intentara proteger algo que nadie más debía ver. La niña había dejado de hablar, pero en aquel gesto tan defensivo había más verdad que en cualquier frase. Cuando la niñera tocó suavemente la zona, la niña entró en pánico, un pánico silencioso, pero devastador. En ese instante, quedó claro que un trauma infantil profundo estaba escondido allí. La cuidadora, con su experiencia personal y su mirada entrenada para detectar ese tipo de comportamiento extraño, intentó calmar a la niña con palabras suaves. Sabía que cuando una niña traumatizada reacciona de esa manera, existe una historia que nadie ha tenido el valor de contar. Y fue en ese momento de tensión familiar cuando la niñera vio, muy rápidamente, una marca fina y enrojecida. Parecía la marca de algo apretado, quizá incluso un collar misterioso, de esos que dejan cicatrices en el alma antes de herir la piel. La escena duró menos de un segundo, pero lo cambió todo. Al observar aquella marca en el cuello, la niñera sintió un peso en el corazón. Ya había cuidado a otras niñas con protección infantil comprometida, pero aquel descubrimiento impactante tenía algo distinto, parecía cargar un secreto familiar que todos intentaban esconder. La niña, con su grito silencioso, sujetó el brazo de la niñera como quien pide ayuda sin usar palabras. Y la cuidadora, en ese momento, entendió que aquello no era solo un drama familiar, era el inicio de una investigación silenciosa que revelaría mucho más de lo que imaginaba. Y, como siempre ocurre en estas historias emocionantes, la siguiente pista no tardaría en aparecer. Con el paso de los días, la nueva niñera comenzó a notar que había una puerta en la mansión que nunca se abría. Siempre cerrada, siempre silenciosa, siempre fuera de los límites. La hija del empresario, tan sensible y observadora, se detenía frente a ella con una mirada que mezclaba miedo infantil con una curiosidad dolorosa. Era como si el silencio de la niña señalara más de lo que sus palabras podrían decir. Y, dentro de aquel misterio en la mansión, esa puerta parecía latir como el corazón de un secreto familiar. La niñera notó que, cada vez que pasaban por el pasillo, la niña se detenía y fijaba la mirada en aquella puerta prohibida. No tocaba, no hablaba, no lloraba, solo miraba, como quien ve algo que nadie más puede ver. Ese comportamiento extraño llamó la atención de la cuidadora, que ya reconocía señales de trauma infantil con la precisión de alguien que ha visto demasiado. La niña había dejado de hablar, pero la intensidad de su mirada era un pedido de auxilio, tan urgente como un grito silencioso. Era imposible ignorar que algo allí dentro estaba relacionado con la marca en su cuello. La cuidadora, con un instinto casi maternal, sentía que aquella puerta guardaba más que simples objetos escondidos. Guardaba memoria, dolor, quizá abuso emocional, quizá algo tan profundo que la propia familia adinerada prefería mantenerlo encerrado, literalmente. Algunos secretos, pensaba ella, se mantienen detrás de puertas cerradas, pero el alma de la niña ya está afuera, suplicando ser escuchada. Y cuanto más evitaban esa puerta, más parecía llamarlos, como si aquel cuarto prohibido estuviera esperando el momento exacto para revelar lo que ocultaba. Con el paso de las semanas, la hija del empresario comenzó a mostrar algo raro, confianza. Poco a poco, se acercaba a la nueva niñera como quien encuentra refugio después de una tormenta demasiado larga. La niña había dejado de hablar, pero empezó a tomar la mano de la cuidadora con firmeza, como si en ese simple toque encontrara un pedacito de la protección infantil que tanto le faltaba. Dormía más tranquila al lado de la niñera, respirando profundo, como si finalmente tuviera permiso para descansar. La relación entre padre e hija seguía distante, pero el vínculo entre la cuidadora y la niña crecía en silencio. La niñera percibía que cada pequeño gesto de la niña era una victoria contra el trauma infantil que le había robado a voz.
Para ayudarla, utilizaba técnicas suaves, historias tranquilas y juegos simples, nada invasivo, todo pensado para sanar sin presionar. Era como regar una plantita que pasó demasiado tiempo en la sombra, primero tiembla, luego se endereza lentamente, hasta que finalmente empieza a buscar la luz. La cuidadora sabía que el trauma se disuelve con paciencia, no con fuerza. Y cada sonrisa tímida de la niña era un recordatorio de eso. Para estimular aún más su desarrollo emocional, la niñera compartía pequeñas historias conmovedoras, metáforas y analogías que ayudaban a la niña a sentirse segura. Contaba, por ejemplo, sobre una niña que cuidó años atrás, otra niña traumatizada que solo floreció cuando entendió que ya no sería herida. Poco a poco, la pequeña comenzó a seguir a la niñera por la casa, como una sombra ligera, confiada, presente. Ese comportamiento que muchos acharía extraño era, en realidad, un pedido silencioso de permanencia. Y cuanto más crecía esa conexión, más evidente se volvía que algo grande estaba a punto de surgir de la oscuridad. En una noche particularmente silenciosa, la nueva niñera observaba a la hija del empresario dormir. La niña respiraba con esa tranquilidad rara de quien por fin ha encontrado un refugio emocional. Pero cuando la pequeña se giró en la cama, la gola de la blusa se deslizó un poco, revelando algo que la niñera ya sospechaba, pero que aún no había visto con clareza. Era una marca en el cuello, redonda, firme, del tipo que no aparece por accidente. La niña había dejado de hablar hacía meses, pero aquella marca gritaba por ella. La cuidadora, experta en tratar traumas infantiles, se acercó despacio, sin despertarla. El contorno de la marca parecía metálico, como si un objeto escondido hubiera sido presionado allí durante demasiado tiempo. Un collar misterioso. Un dispositivo. Algo diseñado para apretar, controlar, sujetar. La niñera sintió un nudo en el pecho, recordando a otra niña traumatizada que cuidó años atrás, marcada por un objeto parecido. Como dicen, el cuerpo habla cuando la boca no puede. Y el cuerpo de aquella niña estaba contando una historia impactante. Pero antes de que pudiera examinarla mejor, la niña despertó con un grito silencioso, ese tipo de terror que no hace ruido, pero que hace caer el corazón en un segundo. Sus ojos, muy abiertos, buscaban a la niñera como quien teme ser castigada por simplemente existir. El drama familiar detrás de aquella marca se volvía imposible de ignorar. La niñera intentó calmarla, sabiendo que aquello era solo la punta de un secreto familiar mucho más grande de lo que cualquiera admitía. Y, en el fondo, sentía que la verdadera revelación aún estaba por llegar, quizá detrás de cierta puerta trancada. Después de ver la marca en el cuello con claridad, la nueva niñera empezó a observar todo con una atención todavía mayor. Sabía que la niña había dejado de hablar por un motivo muy diferente a la simple timidez. Cada dibujo escondido, cada rasgón hecho a toda prisa, cada comportamiento extraño era una pieza de un rompecabezas emocional. Era como acompañar una historia conmovedora que nadie se atrevía a narrar en voz alta. Y la niñera, con su experiencia personal, entendió que debía iniciar una investigación silenciosa, cuidadosa, como quien toca vidrio quebrado. Comenzó revisitando pequeños detalles, los dibujos que mostraban a la niña atrapada, las sombras exageradas y siempre aquel círculo en el cuello, como un collar misterioso que perseguía su imaginación. En cada nueva página garabateada, la cuidadora veía algo relacionado con el trauma infantil que la niña cargaba. Era evidente que existía un secreto familiar, uno de esos que dejan marcas más profundas que cualquier cicatriz visible. La niñera analizaba todo discretamente, siempre respetando la sensibilidad de la niña traumatizada. La verdad nunca llega tocando la puerta, primero susurra. Y fue en ese ritmo que la niñera decidió acercarse a lo que evitaba desde el principio, el cuarto prohibido. Siempre cerrado, siempre silencioso, siempre cargado de tensión familiar. La niña miraba esa puerta con un miedo infantil tan puro que resultaba imposible ignorarlo. La niñera empezó a notar que, en ciertos momentos, el padre cambiaba de actitud al pasar por ahí, una mirada rápida, casi culpable, como quien teme que descubran algo impactante. Y cuanto más unía las piezas, más claro quedaba que la respuesta estaba muy cerca, quizá a unos pasos de esa puerta. Una tarde silenciosa, mientras ordenaba la casa,
la niñera notó algo distinto: la puerta del cuarto prohibido, por primera vez, no estaba completamente cerrada. Había quedado entreabierta, como si alguien hubiese salido con prisa o se hubiera olvidado de trancarla. La hija del empresario, que normalmente apartaba la mirada, quedó paralizada frente a la abertura, sosteniendo la mano de la cuidadora con fuerza. La niña había dejado de hablar hacía mucho tiempo, pero en aquel apretón había una mezcla de miedo infantil y esperanza. Era como si el silencio de la niña dijera: ahora sí vas a entender. La niñera respiró hondo antes de empujar la puerta lentamente. El interior del cuarto parecía más un laboratorio que una habitación infantil: máquinas, cables, monitores, equipos de seguridad alineados con una precisión inquietante. Pero había algo en ese escenario que resultaba demasiado perturbador para ser llamado simplemente protección infantil. En el centro de la mesa había un objeto que le heló la sangre: un collar infantil de rastreo, pero modificado con piezas metálicas rígidas, muy diferente a lo que se usa normalmente para proteger a un niño. Era como si seguridad y control se hubieran mezclado de una forma cruel. Ella tocó el collar misterioso con cuidado, notando la forma redonda y el ajuste demasiado apretado, exactamente como la marca en el cuello de la niña. Era un descubrimiento impactante, de esos que hacen que la mente corra en 1000 direcciones a la vez. La niñera sintió el peso de cada pieza del misterio en la mansión encajarse, revelando un drama familiar mucho más profundo de lo que parecía. La tensión familiar estaba ahí, marcada entre objetos escondidos y tecnología usada de manera distorsionada. Y sabía que esto era solo el inicio de la verdad, porque la explicación real aún necesitaba ser dicha por alguien, y ese alguien estaba a punto de cruzar la puerta. La puerta apenas había terminado de rechinar cuando el padre de la niña apareció en el pasillo, con los ojos muy abiertos al ver a la niñera dentro del cuarto prohibido. El ambiente se volvió tan denso que parecía posible cortarlo con las manos. La hija del empresario se encogió detrás de la cuidadora, como quien revive un grito silencioso que nunca pudo soltar. La niña había dejado de hablar, pero en ese instante, su cuerpo temblando lo decía todo. Y el padre, al notar eso, dejó escapar una expresión de culpa que siempre había tratado de esconder. Antes de que la niñera pudiera decir una sola palabra, la madre apareció detrás de él, pálida, tensa, cargando un miedo infantil que no era suyo, sino de su propia hija. La discusión explotó ahí mismo en el pasillo, como una herida vieja finalmente abierta. La madre acusaba al padre de haber cruzado todos los límites con aquel rastreador infantil, transformando un objeto creado para seguridad en algo que provocó un trauma profundo. El padre, desesperado, intentaba justificarse, decía que la niña había sido secuestrada antes, que solo quería protegerla. Pero protección mezclada con sufrimiento se convierte en abuso emocional, incluso cuando nace del miedo. La niñera observaba la escena, conectando todo lo que había descubierto: el collar misterioso alterado, la marca en el cuello, los dibujos rasgados, la puerta trancada, el comportamiento extraño de la niña traumatizada. La verdad finalmente estaba expuesta, no como una revelación aislada, sino como un drama familiar acumulado durante años. Y mientras los padres discutían, la niña apretaba la mano de la cuidadora con tanta fuerza que parecía decir en silencio: no me dejes. Aquella familia se desmoronaba emocionalmente, y aún faltaba la pieza final para que todo encajara. En medio de esa tormenta emocional, algo inesperado ocurrió. El padre, todavía llorando y temblando, intentó acercarse a la hija con el collar misterioso en las manos, quizá para mostrarle que nunca volvería a usarlo, quizá por puro desespero. Pero en ese instante, la niña dejó de retroceder e hizo algo que nadie esperaba. Después de meses sumida en silencio, negó con la cabeza con fuerza y, por primera vez desde el trauma, soltó una palabra débil, temblorosa, pero clara: no. Un no pequeño en sonido, pero enorme en significado. La niñera sintió el impacto de ese momento como quien presencia el renacimiento de un alma. La niña traumatizada, que se encogía ante cualquier gesto, ahora se posicionaba, incluso con el miedo todavía presente. Era el inicio de la cura emocional, el tipo de cambio que no viene de medicinas, sino de confianza verdadera. La madre rompió en llanto al escuchar a la hija hablar de nuevo. El padre, destrozado por la culpa,
dejó caer el collar al suelo como quien abandona una parte de sí mismo. Era la primera vez que aquella familia veía, realmente veía, el dolor de la niña. En los días que siguieron, la niñera permaneció al lado de la niña como un puerto seguro. Usó historias conmovedoras, técnicas de protección infantil y juegos que ayudaban a la pequeña a recuperar pedacitos de sí misma. Cada mañana, la tensión familiar disminuía, reemplazada por pequeñas victorias que antes parecían imposibles. La marca en el cuello todavía estaba allí, pero ahora era solo una cicatriz, no una prisión. Y mientras la niñera sostenía la mano de la niña, sabía que aún había mucho por reconstruir, porque toda cura profunda comienza así, con una voz frágil que finalmente se atreve a existir. Al final de cuentas, historias como esta nos recuerdan algo que mucha gente prefiere olvidar: una niña nunca guarda silencio sin motivo. Y cuando alguien decide ver más allá de las apariencias, como hizo esta nueva niñera, vidas enteras pueden cambiar de dirección. Ahora dime, ¿cuántas veces has ignorado señales que estaban justo frente a ti? ¿Cuántas situaciones notaste, pero dejaste pasar porque pensaste que no era nada? A veces, es justamente ese detalle el que podría haber salvado a alguien, o incluso haberte salvado a ti. Piénsalo, si una niña tan pequeña encontró el valor para decir su primer no después de tanto trauma, ¿qué estás esperando tú para decir el tuyo? ¿Qué es eso que todavía te ata? ¿Qué sigues cargando en el cuello, invisible, pero apretado, que ya pasó la hora de soltar? El cambio empieza con pasos pequeños, silenciosos, pero increíblemente poderosos. Igual que esa niña, tú también tienes una voz que merece ser escuchada. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar o ver algo desde otra perspectiva, entonces no dejes que eso muera ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate por aquí. Hay muchas historias emocionantes, profundas y transformadoras esperando por ti, y quiero caminar contigo en cada una de ellas. Antes de que te vayas, déjame hacerte una última pregunta. ¿De verdad quieres seguir creciendo, reflexionando y viendo el mundo más allá de la superficie, o vas a volver al piloto automático que nunca cambia nada? Porque quien llegó hasta aquí ya demostró tener sensibilidad, valentía y una sed silenciosa por historias que transforman. Si ese eres tú, entonces no lo dejes pasar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal ahora mismo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Activa las notificaciones. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y acompaña cada nueva historia emocionante que aparece por aquí. No son solo historias. Son espejos. Son alertas. Son invitaciones para que veas lo que nadie ve y sientas lo que muchos intentan ignorar. Ven conmigo. Hay mucho más esperándote.